Buenos días tengan todos ustedes en este día domingo, un domingo de celebración dentro de la temporada de la Epifanía. Y en esta sexta semana de esta temporada, nuestro tema es el desafío de vivir con rectitud. Y bien, hemos preparado para el día de hoy un mensaje que se llama La mente sobre la materia, Jesús sobre la mente. Está sustentado en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versos del 21 al 37. Y en este pasaje del Sermón del Monte, Jesús declara los escalofriantes desafíos de llevar una vida verdaderamente recta. Y en el Sermón de la Montaña deja en claro que seguir todas las reglas y todas las leyes es insuficiente cuando tu corazón todavía está descarriado. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar. El escritor, compositor Robert Robinson, en el siglo XVIII, compuso un himno que se llama Ven, fuente de toda bendición. Y hay un verso que resalta y que dice, que tu bondad, como una cadena, ate mi corazón errante a ti. Y bien, aquí si nos damos cuenta, Robinson captura las emociones conflictivas de gratitud y frustración que tan a menudo son parte del caminar cristiano. Ahora, gratitud por las corrientes de misericordia infinita y gracia abundante de Dios sobre nosotros, pero frustración por lo fáciles que somos al desviarnos del amor de Jesús y desperdiciar la justicia que se nos ha dado. Ahora, es fácil admirar este verso por su enfoque positivo del tema. Es que no lamentamos una vida que se tambalea en el pecado, sino que celebramos las bendiciones que siempre fluyen de Dios y que nos unen a Él para que nunca nos alejemos demasiado. ¿Qué te parece? En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesús trae muchos desafíos para aquellos que desean vivir una vida justa. Pero si leemos nuestra escritura de hoy fuera de contexto, puede parecernos abrumador y deprimente. Y no es posible que vivamos la vida que él describe aquí. No, pero hay buenas noticias. ¿Sabes qué? Jesús sí puede. Él sí puede. Y la vida justa es la vida de Jesús. Él hace lo que nosotros no podemos hacer para que podamos cosechar los beneficios de su justicia y compartir su propia vida. Hoy vamos a leer la escritura y vamos a ver qué aprendemos de ella. Mateo 5 del versículo 21 al 37 encontramos tres casos donde Jesús cambia totalmente la concepción de lo que es un homicidio, de lo que es el divorcio y de lo que son las promesas. Y hoy vamos a ver dos de ellos, el divorcio y las promesas. Y vamos a comenzar desde un título que dice doble moral. Y que vamos a leer ahora un escrito, una historia que quiero utilizar para iniciar este mensaje. Dice así, un amigo mío contó que habló con algunos de sus amigos cristianos sobre la mujer con la que pretendía casarse. Siempre había sido cauteloso con las citas y las relaciones. Y esta era la primera relación en la que había estado desde su adolescencia y estaba yendo espléndidamente. Ahora, a sus 30 años, estaba entusiasmado con la perspectiva del matrimonio, pero una cosa le preocupaba. Ella estaba divorciada. Y él no tenía en claro lo que decían las escrituras con respecto al divorcio y quería estar seguro antes de seguir adelante. Entonces, buscó el consejo de sus amigos sin mencionar que estaba hablando sobre su situación actual. Y les preguntó su opinión sobre volver a casarse después de estar divorciados. Y la respuesta fue rápida y condenatoria. Dice, oh, no, no puedes hacer eso. El mismo Jesús dijo que casarse con una mujer divorciada es adulterio. Mi amigo se desanimó. Y fue entonces cuando le preguntaron por qué hacía esa pregunta. Y entonces él explicó su deseo de proponerle matrimonio a la mujer que amaba.
Y su tono cambió rápidamente. Si hubieran conocido los detalles, insistieron, nunca se habrían pronunciado tan dogmáticamente sobre el tema. Es un tema complicado, que vale la pena investigar más, enfatizaron. Y le dijeron que diera margen a la gracia. Esto solo se agregó a su confusión. Y cuando él se tomó el tiempo de estudiar nuestra escritura de hoy, concluyó que estos amigos eran analfabetos bíblicos o tenían una doble moral, tal vez ambas cosas. Sus amigos admitieron que si bien sabían lo que decía el pasaje y estaban de acuerdo con él, podría haber circunstancias atenuantes. Si hubieran hecho más preguntas, no habrían esperado que él siguiera este pasaje al pie de la letra. ¿Qué te parece esta historia? Bueno, y es que la ironía de esta historia se aclara cuando comprendemos tanto la intención de Jesús como las razones culturales de su consejo sobre casarse de nuevo. Y aquí, hermanos, Jesús nos estaba ayudando a comprender que en el reino de los cielos no hay lugar para la doble moral o el trato preferencial. Es que las leyes de Dios están allí para protegernos y para llevarnos a una relación más profunda con Él. Y no son una herramienta para ser aplicada a otros para nuestro propio beneficio, no. Es algo en su cultura que persiste hasta nuestros días, si se dan cuenta. Y bien, si leyéramos las palabras de Jesús en Mateo 5 y las tomáramos como una guía para una vida justa, rápidamente se volvería obvio que no estamos a la altura. O nos falta la voluntad para desmembrarnos personalmente, arrancándonos un ojo y cortándonos una mano, o probablemente terminaríamos ardiendo en el infierno. ¿Sabes qué, hermano? Afortunadamente, ninguna de esas opciones es el resultado final. Y es que los fariseos de la época eran las principales autoridades en la interpretación de las escrituras, y sus enseñanzas exigían cumplimiento estricto de la ley mosaica. Y en muchos casos iban más allá, definiendo detalles que no estaban presentes, sino que servían solo para estar seguros de su pureza. Y así definían una vida justa. Y entonces Jesús toma el enfoque de los fariseos en su sermón y lo extiende aún más. Si la justicia se basa en una vida perfecta, entonces no son solo las acciones las que deben ser perfectas. ¿Sabes qué? Sino también los pensamientos. Y esta es una lógica sólida, aunque los fariseos no estén de acuerdo. Pero esto no es solo retórica, no. Lo que Jesús está diciendo aquí es cierto. Los errores que cometemos en nuestro corazón y nuestra mente con frecuencia son de naturaleza pecaminosa. Y si el objetivo final es llevar una vida perfecta, debemos lamentarnos de que no estamos de suerte. Incluso una vida exterior perfecta sería arruinada por un solo pensamiento errante. Como dijo Darth Vader, uno de los héroes de Star Wars, tus pensamientos te traicionan. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a seguir viendo la enseñanza de Jesús. Y aquí Él ha establecido que la vida perfecta es inalcanzable para un alma corrompida por el pecado. Esta, hermanos, es parte de la razón por la que Jesús vino a esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque Él vino como ser humano para revelarnos al Padre y llevar la vida justa y perfecta que se necesitaba. Porque nosotros no podemos. Pero Él sí. Y los fariseos y sus discípulos se enfrentaban a un riesgo muy real de no comprender su propia necesidad de salvación. Y hermanos, esto sigue siendo cierto hoy. Y como cristianos, a menudo corremos el riesgo de volver al legalismo y sufrir la pérdida que esto conlleva. Y si nos creemos justos por las obras, nos perdemos en experimentar la plena abundancia de la gracia que nos espera. Y es que el estándar aparentemente inalcanzable de vivir una vida justa también destaca la vida perfecta de Jesús. Y esa vida perfecta que aún la está viviendo. Y esta vida perfecta crea la justicia para nosotros que no podemos obtenerla por nuestra propia cuenta. Y nos ayuda a comprender más profundamente que no es nuestra propia justicia la que salva,
¿Sabes por qué? Porque es la justicia de Jesús la que realmente nos salva. ¿Qué te parece? Su justicia nos rescata, tanto de las profundidades de la desesperación como de los pináculos del orgullo, e inevitablemente traería sobre nosotros nuestro intento de vivir una vida recta. Y bien, hermanos, les hago esta pregunta. ¿Esto significa que todo lo que hemos leído acerca de una existencia divina perfecta no se aplica a nuestra propia existencia? ¿Qué respuesta nos das? ¿Sabes qué? La respuesta es no. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho todavía que podemos aprender de lo que Jesús nos dice aquí. Sus declaraciones son verdaderas y su llamado a pasar nuestros pensamientos por el tamiz de la gracia sigue siendo la piedra angular de una vida espiritual saludable. Si te das cuenta, estamos tomando el camino correcto. Y la aplicación de esta enseñanza la encontramos en dos ejemplos dados por Jesús en los versículos del 31 al 37 del capítulo 5 de Mateo. Vamos a ver primeramente lo referente al divorcio. Este nos permite leer los versículos 31 y 32, que dice así: Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. ¿Qué te parece esta escritura? Aquí Jesús menciona dos prácticas sociales comunes para demostrar cómo una vida respetuosa de la ley, pero sin pensamientos moderados por la gracia de Dios, conduce al abuso y al mal. Y la práctica del divorcio era común dentro de su comunidad en ese momento. Y la carta de repudio o certificado de divorcio que se menciona se usaba libremente y en total conformidad con la ley. Sin embargo, solo los hombres podían usar estos certificados. ¿Te das cuenta? Se estaba abusando de ese privilegio de poder malsano. Y dada la cultura de aquella época, hermanos, esto traía consecuencias devastadoras para las mujeres que recibían esta carta. ¿Sabes por qué? Porque perdían el acceso a la seguridad y al estatus social. Los certificados que se otorgaban eran por razones triviales, desde una mala preparación de las comidas hasta la insatisfacción con el aspecto envejecido de la esposa. Y la limitación de Jesús sobre el divorcio obligó a los hombres a pensar en lo que estaban haciendo y limitó el abuso que estaban dando a la institución del matrimonio. Esto, hermanos, fue un acto de protección realizado por Jesús en nombre de las mujeres, quienes constituían un sector vulnerable de la sociedad judía en ese momento y que hoy en nuestra actualidad todavía se hace en algunas partes del mundo. Esto, hermanos, fue un claro ejemplo donde la letra de la ley estaba siendo utilizada para socavar el espíritu de la ley, lo más importante. Los pensamientos egoístas que llevaban a los hombres a divorciarse de sus esposas eran un pecado en sí mismos. Y al poner una prohibición de casarse con una mujer divorciada, impedía que estas mujeres fueran utilizadas nuevamente. Por eso lo hizo Jesús. Ahora, aquí es importante notar que el pecado aquí yacía únicamente sobre los hombres involucrados, porque solo ellos podían divorciarse y solo ellos cometían adulterio si se casaban con la mujer divorciada. Aquí no menciona que ellas eran las que causaban el divorcio. ¿Te das cuenta? Jesús es amoroso con las mujeres y con todas las personas que son vulnerables. Y al decir que las mujeres eran víctimas de adulterio, óiganlo bien, aseguraba que un hombre que se divorciaba de su esposa sin motivo seguiría siendo financiera y socialmente responsable de cuidar de ella. Actualmente también se hace, ¿verdad? Pero a través de la ley, a fuerza, ¿verdad? Pues bien, esa es la enseñanza que Dios nos da acerca del divorcio. El divorcio no es bueno, pero por razones que ya se han explicado, se aplica, pero aquí Jesús da un vuelco a su enseñanza.
aquí protege a las mujeres. ¿Qué te parece, hermano? Vamos a dar gracias por eso, ¿verdad? Vamos a ver el otro ejemplo, las promesas. Veamos Mateo 5 del 33 al 37 que dice así. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Amén. Pues bien, en base a esta escritura, vamos a ver algo interesante. Aquí vemos cómo el control de nuestros pensamientos arroja luz sobre prácticas que de otro modo podrían suponer que son aceptables. Y de acuerdo con el ejemplo de Jesús, un juramento, oiganlo bien, un juramento es un compromiso que se hace con palabrería para aplacar al oyente, haciéndole creer que se cumplirá. Y es que los juramentos son tan comunes hoy como lo han sido en el pasado. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, lo juro por la tumba de mi madre. O lo juro con la mano en el corazón. O lo juro por la vida de mis hijos. O de mi esposa. O no sé de quién más, ¿verdad? Estos dichos son juramentos que, aunque suenen divertidos, revelan un problema con nuestro pensamiento. ¿Sabes por qué, hermano? Porque todos implican que no se puede confiar en nosotros. O si insistimos en que se utilicen, esta clase de juramentos revelan que no tenemos confianza. Y por tanto, óiganlo bien, juzgamos a otros. O nuestros compromisos normales no son confiables y necesitamos ganarnos la confianza, embelleciendo nuestras garantías, o buscamos esas garantías de otros pidiendo una promesa. ¿Qué te parece? ¿Verdad que sí lo conoces? ¿Verdad que sí has conocido estos casos? Bueno, y es que todos estos juramentos no tienen sentido. ¿Sabes por qué? Porque la tumba de su madre, o los símbolos sobre el corazón, o el dedo meñique doblado, no garantizan la seriedad de la persona que hace la promesa. Y tampoco proporcionan garantías de que se cumplirán con dichos juramentos, ¿no? Y bien, pues para ir terminando, pongamos en orden nuestros pensamientos. La solución de Jesús es simple, solo di siempre la verdad, nada más. Y para hacer eso, primero debemos ser serios con nosotros mismos y con los demás, cambiando nuestros patrones de pensamiento para que realmente veamos nuestra palabra como nuestro voto de compromiso. ¿Y sabes qué? Hacerlo nos permite ser fuente de certeza y fortaleza para quienes nos rodean y crea una cultura de confianza, en contraste con la que justifica la ruptura de compromisos que no se validan con juramentos y promesas. Jesús usa estos dos ejemplos claramente diferentes para resaltar cómo nuestro pensamiento puede volverse perverso y torcido. Y ambos ejemplos tienen víctimas que sufren, y aunque no se hayan infringido ninguna ley. Tenemos cuidado con eso, hermanos. Así que, ya para terminar, estamos llamados a seguir a Jesús, óiganlo bien, pero no solo en acción y obra, sino también con nuestros pensamientos. Pensamientos de gracia abundante y amor inacabable que definirán cómo vivimos y actuamos. Y esto, hermanos, es el camino de gracia de Jesús. Amén. Demos gracias. Padre Santísimo, te damos gracias. Humildemente te damos las gracias por esta enseñanza, porque has puesto el dedo en la llaga y nos has dicho que nuestros pensamientos nos inducen al pecado y que debemos tener cuidado con ellos y ponerlos en tus manos, Señor. Ponerlos, llevarlos presos a la obediencia a tu amado Hijo Jesucristo, como dice tu santa palabra. Padre, aquí nos tienes, tómanos en tus manos y haz que nuestros pensamientos se eleven a ti puros como tú eres puro, por tu presencia en nuestras vidas.
Padre Santísimo, te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.